Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy vamos a aprender a combinar puntos agrupándolos y uniéndolos, lo que permite crear bonitas texturas. Te invito a seguir perfeccionando la técnica para combinar puntos, específicamente para tejer el punto concha o punto abanico con puntos altos a crochet. Así que ve por tu lana y tu crochet y vamos a tejer paso a paso. Comenzaremos utilizando algún tipo de lana que tengan en su hogar con su respectiva medida de crochet. Iniciaremos tejiendo un nudo corredizo, luego una cadeneta base. El número que hagamos debe ser un múltiplo de 6 y al final agregaremos 3 cadenetas más. En mi caso tejeré 30 cadenetas más 3 cadenetas extras al final. En total 33 cadenetas. Una vez lista nuestra cadeneta base de 33 puntos, añadiremos una cadeneta de subida. Y en la primera cadeneta que realizamos anteriormente, desde el crochet, realizaremos un punto bajo. Luego nos saltaremos 2 cadenetas y en la tercera cadeneta realizaremos 5 puntos altos normales, los cuales formarán el punto concha o abanico. Después nos saltaremos 2 cadenetas y en la tercera cadeneta realizaremos un punto bajo. Posteriormente nos saltaremos 2 cadenetas y en la tercera cadeneta realizaremos 5 puntos altos normales, formando así nuestro segundo punto concha o abanico. Así seguiremos hasta el último punto bajo, ya que al final tejeremos una media concha o medio abanico. El punto concha o punto abanico es probablemente el más utilizado de todas las técnicas de combinación de puntos. Normalmente son tejidas con puntos altos. Podemos utilizar cualquier número de puntos altos para formar nuestro punto concha o punto abanico, pero la cantidad de puntos altos más frecuentes son de 2, 3, 4, 5 o 6 puntos altos. El punto concha o punto abanico también pueden tejerse con puntos medios y puntos básicos más altos, como el punto alto doble o triple. En la última cadeneta realizaremos 3 puntos altos normales, formando una media concha o medio abanico. Aquí podremos cambiar de color para que en cada fila puedan observar la diferencia en su punto concha o abanico. Iniciaremos con una cadeneta, luego giraremos nuestro tejido y en el primer punto de la fila tejeremos un punto bajo. Aquí tenemos el punto bajo de la fila anterior, en donde tejeremos los 5 puntos altos normales, los cuales irán formando el punto concha o punto abanico. Después nos saltaremos 2 puntos y en el tercer punto tejeremos un punto bajo, el cual sería en el centro de nuestro punto concha o abanico que realizamos en la fila anterior. Posteriormente nos saltaremos 2 puntos y en el tercer punto realizaremos 5 puntos altos normales, los cuales formarán el punto concha o abanico. Recuerden que siempre iremos tejiendo los puntos concha o abanico en los puntos bajos que fuimos realizando en las filas anteriores. Seguiremos esta secuencia hasta el final, en donde nuevamente volveremos a tejer en el último punto una media concha o medio abanico.
Y así ya está listo nuestro tejido con puntos conchas o punto abanico con 5 puntos altos a crochet. Por ambos lados el tejido queda igual. Ahora que dominas cómo tejer el punto concha o punto abanico a crochet, te invito a seguir avanzando en este curso para aprender a tejer el punto piña a crochet. Cuéntame, ¿qué complicaciones tuviste al tejer el punto concha o punto abanico a crochet? Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.